¿Qué vamos a hablar hoy, Fer? Bueno, mira, hoy me parecía, viste que vengo encadenando varios temas y Sí. demás, entonces hoy me parece importante hablar de un tema que también viene generando bastante controversia, repercusión, que es el denominado lenguaje inclusivo. ¿Sí? ¿Cuánta controversia? ¿Cuánta controversia hay en Sí, torno a sí. esto? Y muchos se preguntarán qué tiene que ver esto con la psicología, qué tiene que ver con la salud y demás. Tiene mucho que ver, ¿sí? ¿Sí? Sí, en las otras semanas hablábamos de la importancia de poder nombrar como corresponde a otro o a otra, Sí. en cuanto a cómo se percibe, en cuanto a su identidad, a su percepción y demás. Me parece muy importante que la introducción del lenguaje inclusivo produjo una apertura desde el campo del lenguaje. ¿Por qué? Porque debemos saber de que todo inconsciente está estructurado como un lenguaje y por el lenguaje, ¿sí? Para que nosotros existamos en este momento y estemos respirando y estemos pensando, necesitamos estructurarnos en base a ese lenguaje. Y bueno, esto que se viene a presentar como lenguaje inclusivo es una variante de la apertura que se está produciendo a nivel cultural que me parece muy interesante de tocar el día de hoy. Vos, por ejemplo, ¿qué sabes sobre el lenguaje inclusivo? En realidad, estaba pensando en lo que hablabas, que bueno, el lenguaje inclusivo es denominar distinto. O sea, cuando denominás en masculino o femenino, era terminación en A, vamos a decir, casi siempre Sí. era femenino, y así, ¿no? Por eso también estaba escuchando muy atentamente de esto de autopercibirnos, si esto también modifica, ¿no? Sí, sí, Porque yo personalmente creo, pero es una percepción totalmente personal, que para mí no hacía falta. O sea, es bueno, cada uno como lo vive, pero por eso quiero escucharte, porque sí. como te decía, esto es un aprendizaje de ir entendiendo, y a lo mejor personalmente mi postura era eso, no es Claro. necesario. No lo adapto, hasta el día de hoy no lo adapté, pero quiero escucharte para seguir aprendiendo. Bueno, primero que es sumamente necesario porque al introducir esto de que todo inconsciente, todo sujeto humano está estructurado a partir del lenguaje como un lenguaje, Sí. imagínate todas las repercusiones que las palabras generan o las denominaciones generan Sí. en una persona, en un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Este lenguaje inclusivo que también a ver, para dar una mejor información se denomina lenguaje no sexista o lenguaje igualitario, ¿sí? Comencé hablando de cómo se conoce comúnmente porque es la primera aproximación que se dio en su momento, pero la forma correcta de denominarlo es esta: lenguaje igualitario o lenguaje no sexista. Sí. ¿A qué apunta? Básicamente los seres humanos estamos atravesados por ese lenguaje y básicamente todo lo que no se nombra no existe. Durante mucho tiempo la mayoría de lo que siempre se consideró minorías, como las mujeres, perdón, las personas del colectivo trans, las personas del colectivo LGBT y demás, siempre fueron invisibilizadas por el lenguaje, y esta es una forma de no denotar que existe algo más. Esta variante humana de la que hablaba en otras oportunidades que tuvimos de charlar sobre cómo va apareciendo esta cuestión de la identidad, de la autopercepción. Bueno, el lenguaje igualitario, el lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista viene a mostrar de que no todas las personas se enmarcan en este binario de masculino o femenino. Sí. Tenemos un espectro muy amplio que va más allá, y que justamente esta pequeña letra, que es la letra E, viene a denominar y viene a generar muchísima controversia porque permite por primera vez dejar de invisibilizar a personas que no se sienten incluidas ni en lo masculino ni en lo femenino, sino más bien se encuentran dentro del género fluido, de lo no binario, de esta cuestión de decir, bueno, no me siento identificado ni a ser hombre o mujer, ni a lo masculino ni a lo femenino, sino en ese punto donde puedo yo crearme mi propia versión de lo que es ser un ser humano. Por eso me parecía importante, como hablaba anteriormente, de esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo vos te ves? ¿De qué manera querés construirte? Eso es lo que viene a traer el lenguaje igualitario o lenguaje inclusivo como lo conocemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se utiliza la E? Durante mucho tiempo se intentó utilizar otras letras como la X, el arroba, pero ¿qué pasa? En la pronunciación no se la escucha. Claro. O sea, no podemos decir algo con X, no podemos decir algo con arroba. Claro. ¿Sí? Entonces se utiliza la E. Entonces se utiliza como el clásico todes. ¿Sí? Todes, otres, elles.
Sí, que me parece muy importante de introducir esto porque no es, a ver, no es tampoco obligatorio tener que utilizarlo. Claro. Muchas personas se sintieron muy atacadas por esta cuestión del lenguaje, recurren a esta cuestión de, bueno, la Real Academia Española. Sí, pero la Real Academia Española no está de alguna manera inmersa en las cuestiones sociales y culturales que van cambiando a nivel social, ¿sí? Para las cuales el ser humano es el que va adaptando el lenguaje, ¿sí? Si estamos estructurados como un lenguaje, imagínate la repercusión que esto genera y la cantidad de controversias que habrás escuchado en torno a este tema. ¿Qué escuchaste vos, por ejemplo? No, de gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, de que cómo vamos a cambiar lo que dice la Real Academia Española, o sea, de dónde salió. O sea, sí, por eso te digo, por eso estoy prestando realmente mucha atención y todo este periodo y este tiempo que gracias a vos estamos creciendo y escuchando. Y ahora con lo que me dijiste, realmente es así, ¿no? Sí. Hay gente que no se siente identificado con la terminación A o la O, femenino, masculino, qué sé yo. Y yo digo, qué importante es escucharte como querés, ¿no? Con esto que vos decías, perdón, de ¿cómo te llamas? Arrancar de ahí en adelante, parte de todo y me encanta. Yo creo que estamos en proceso de cambio y muchas veces decimos, ¿cómo la gente no acepta? Y hay que empezar por estas pequeñas cosas, claro, ¿no? Son pequeñas grandes cosas porque en el lenguaje habita mucho de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿sí? De alguna manera se puede ver esto como en las incidencias que tienen en todo lo que es la identidad. Para que vos tengas personas que durante mucho tiempo tuvieron que ocultar su verdadera identidad o tuvieron que hacer todo un determinado pasaje para poder decir, bueno, soy esto, me siento de esta manera o de otra. Fíjate todo el recorrido que tuvo que tener esta persona y la poca, muchas veces, salud mental que había en ese entonces por no poder nombrar o nombrarse o ser nombrados inclusive. Por eso por ahí la clásica frase todes, ¿sí? Me parece que engloba muchísimo más a las personas que nunca fueron incluidas dentro del espectro social por esta asunción predeterminada de que o es lo masculino o es lo femenino, o sos varón o sos mujer, cuando en realidad hay otras posibilidades de construirse y hay muchísimas otras variantes. Ahora, posicionarnos en un lugar de decir, bueno, a mí no me pasa, a este otro que está ahí también le pasa, ¿sí? Y poder empezar a incluirlo de esa manera, me parece que es una forma de empezar a romper un poco con ese esquema tan rígido que tenemos, porque en el lenguaje comienza todo. En el lenguaje nace una persona, en el lenguaje muere una persona, en el lenguaje se generan traumas en una persona, en el lenguaje estamos respirando también. ¿Sí? Para que vos y yo podamos existir en este momento, tenemos que estar estructurados a partir de ese lenguaje y es lo que nos define, lo que nos da ese carácter de ser humano y es lo que nos produce también esa introducción al inconsciente, ¿sí? Entonces, si tenemos todas estas variantes, me parece muy importante que se haya producido esta apertura de este tema como es el lenguaje inclusivo, ¿sí? O no sexista, el lenguaje igualitario, que también tuvieron sus variantes. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo hace alusión de yo, sociedad heteronormativa, te incluyo a vos, que sos de la minoría nuevamente. Ajá. Entonces, se utiliza el lenguaje igualitario para decir esto está en equidad, ¿sí? Tanto vos no binario como vos persona hetero, como vos persona gay, lesbiana, trans, ¿cómo querés denominarte? ¿Cómo querés sentirte? Porque esto tampoco se trata exclusivamente como parte del colectivo de colores, sino que tiene que ver con un espectro mucho más amplio que va más allá de la orientación, de lo trans que veníamos hablando, sino que tiene que ver cómo me autopercibo. ¿Realmente me percibo dentro de lo masculino, dentro de lo femenino? Siento que puedo fluir en los géneros, siento que puedo ir más allá de esto y esa es la posibilidad que tenemos con el lenguaje y como te había dicho desde un principio, todo lo que no se nombra no existe. Entonces imagínate la cantidad de personas invisibilizadas durante mucho tiempo que ahora, gracias a esta pequeña letra que es la E, ¿sí? Que produce tanta controversia, el gran cambio que tuvo. Por ejemplo, las asignaciones de género no binario en los documentos. Sí. Eso es un cambio enorme que se produjo a nivel social. Totalmente. ¿Sí? No tener que determinar y que las personas puedan elegir si quieren enmarcarse o no en esto masculino o femenino a lo que estamos muy acostumbrados,
o a enlazarse dentro de este espectro que es lo no binario, o decir, bueno, no me siento como tal. Entonces preguntar por esto, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo querés verte nuevamente? Y desde el lenguaje, ¿cómo te denominás? Clarísimo, y como siempre es un espacio de muchísimo crecimiento y de poner claros sobre oscuros, el de seguir creciendo. Y la República Argentina, la provincia de Misiones, son espacios donde hubo un crecimiento Sí. enorme con respecto a esto. Sí, sí, sí. ¿No? Vos sabés que inclusive la mayoría de las secretarías de todo lo que sea género, equidad, derechos humanos, empezaron también a incluir estos en sus comunicados Tal al cual. lenguaje igualitario, Sí. Justamente con el objetivo de dejar de invisibilizar a esto, a lo que siempre se denominó como minorías. Imagínate que en un momento se llamó minoría Minoría. a Sí. las mujeres, minorías a las personas que son gays, lesbianas, trans, a las personas no binarias que ni siquiera existían en esa época. Es un término que no existía. ¿Sí? A nivel del lenguaje, Sí. pero a nivel de los hechos, esto siempre existió. Porque como vengo siempre repitiendo, el ser humano tiene la posibilidad de construirse por cada ser humano que haya, perdón. Sí. O sea que mientras más seres humanos haya, más posibilidades hay de construirse y de constituirse de forma personal, individual y subjetiva. Y el lenguaje es su inicio. En el lenguaje inicia todo y en el lenguaje muere todo.